Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Aquí un ejemplo más de los números complejos. Me piden reducir esa expresión que tiene un montón de términos. ¿Cómo se hace eso? Es sencillo. Simplemente tienes que recordar esto de la teoría que ha sido visto ya en videos anteriores, de los cuales en la descripción te los dejo para que puedas verlos rápido si gustas. Mira, es esto. Observa, este ejercicio es uno de los clásicos. Va a pasar algo curioso en los cuatro primeros. Mira, vamos a analizar aquí. El primero lo voy a colocar igual. En vez del segundo voy a colocar su valor, -1. Va a quedar más -1, que te va a dar así -1. En vez del que sigue, voy a colocar esto, -i. Y al cubo vale -i. Y en vez de i a la cuarta, voy a poner 1. Observa qué sucede. El de acá se va con el de acá. Y el -1 se va con el 1. Y todo desaparece. ¿Qué cosa aprendes acá? De que cada 4 desaparece. Eso va a pasar con los 4 siguientes. Vamos a verlos. Mira, para reducir estos, según lo que te he explicado anteriormente, lo que hay que hacer es, cada exponente hay que dividirlo entre 4, así como está hecho ahí. Y en vez de colocar el exponente que tiene, se coloca el residuo de esa división. Así, en vez de i a la quinta pongo i elevado a la 1. Y igual hago con el siguiente. En vez de i a la sexta pongo i al cuadrado. Eso era la forma de reducir las potencias de i. En vez de i a la séptima pongo i al cubo. Y en vez de i a la octava pongo i a la 0. Y esto, mira lo que va a pasar. Este es i, este es -1, este es -i. Y una cantidad elevada a la 0 vale 1. Y si tú te das cuenta, se va y el -1 y el 1 se van. Y igual todo esto sale 0. Entonces, ¿qué concluyes acá? Que cada grupo de 4 términos se anula todo. Entonces, eso va a ir pasando, cada grupo de 4. Entonces, todos los grupos se van a ir eliminando. ¿Hasta dónde va a suceder eso? Veamos. Así va a ir sucediendo. Para ver qué ocurre al final, es ideal que veas este detalle. Mira el exponente terminal del grupo, y a la cuarta. Mira acá, y a la octava. Observa que el exponente es múltiplo de 4. El último del grupo. El exponente es múltiplo de 4. Eso es lo que se observa. Quiere decir que en el último grupo, este exponente debe ser múltiplo de 4. Y para eso es mejor que tú conozcas que el 100 es múltiplo de 4. Quiere decir que estos fueron los últimos eliminados. ¿Así? Ese fue el último grupo eliminado. Y eso me indica que el único que quedó al final fue i a la 101. Todo se fue anulando y el único que quedó
fue I a la 101. Y reducir esto es un juego de niños. Lo único que se hace, ya sabes, para reducir una potencia es dividir entre 4. Vamos a hacerlo entonces. Ahí está. Y según lo que sabemos, se pone el exponente nada más. O sea, la respuesta de todo sería I. Más o menos esa es una forma de resolver esto. ¿Has sufrido un poco? Quizás un poquito, pero cuando te lo conoces, ya lo haces en unos segundos nada más. Ya lo conoces cómo se hace. Ha sido un placer haberte ayudado un poco más. Me voy. No te olvides de suscribirte a mi canal. Todo es gratis. ¡Chao!